Vamos a ir de inmediato hasta el Centro de Justicia porque a esta hora el tribunal resuelve respecto a las medidas cautelares del exfutbolista Jorge Valdivia. Escuchemos. Que afecta generalmente el tren superior y no el tren inferior, que es el lugar donde se encuentran estas lesiones y que a la vista de las fotografías son de una entidad mucho mayor de la que podría tener la práctica de un deporte. Realmente son muy llamativas. Correspondía a la defensa acreditar o desvirtuar la denuncia, señalando que todos estos antecedentes, sin embargo, todos estos antecedentes, ella sí pudo haber prestado su consentimiento, cuestión que no resultó posible en esta audiencia. Lo intentó realizar a través de la lectura de los chats de WhatsApp o de Instagram, de las conversaciones habidas entre el imputado y la víctima, y que, bueno, deben verse también en la perspectiva contextual de estas circunstancias. Es decir, ella señala no recordar nada y, por lo cierto, aborda amistosamente al día siguiente al imputado con el objeto de averiguar realmente qué es lo que pasó. Y aparece sincera la conversación. Ella le pregunta, ¿qué pasó? Quiero saber qué pasó. Y aunque se ría porque probablemente... Bueno, estamos escuchando precisamente parte de los fundamentos que está entregando el tribunal previo a todo esto a finalmente decretar la medida cautelar que finalmente estime conveniente. La defensa, la fiscalía, ya ha solicitado, por ejemplo, la prisión preventiva. Es un delito de violación, un delito grave que tiene pena de crimen sobre 10 años, incluso en algunos casos. Todo depende, por supuesto, de cómo haya ocurrido este hecho en particular. Hace muy pocos minutos atrás, la jueza permitió el ingreso a la prensa. Para crear todo este escenario que, por cierto, está muy bien creado porque está muy redonda esta investigación. Sí, bueno, como les decía, básicamente se están entregando los pormenores respecto a lo que está decidiéndose, que son las medidas cautelares contra el ex jugador Jorge Valdivia. Escuchemos un poco lo que señala la jueza del Tribunal de Garantía. Muestras corporales. Todo ello sirve para tener por acreditado en términos del artículo 140, es decir, de presunciones acerca de la existencia del delito de violación y de la participación del imputado en este delito. El delito de violación tiene una pena que va de 5 años y un día hasta 15 años de privación de libertad y establece la ley, por modificaciones posteriores, que es inexcarcelable, en términos de alguna manera no inexcarcelable, pero que cualquier pena que él pudiera cumplir debería ser no sustitutiva o no en libertad, debería ser una pena efectiva. Y por lo tanto, atendía la gravedad del hecho, la gravedad de la pena que pudiera enfrentar, la gravedad de las consecuencias que este delito tiene para la víctima y la existencia de un marcador de riesgo que es esta otra. Bueno, básicamente lo que está señalando en este minuto la jueza es que el delito de violación es un delito grave que tiene pena de crimen que comprende entre 5 a 15 años de cárcel efectiva, que además también no tiene, por ejemplo, ningún tipo de medida sustitutiva como el arresto domiciliario o, por ejemplo, la firma. Es además también generalmente lo que argumentan los jueces cuando dictan la prisión preventiva, teniendo en cuenta que se está investigando por un caso gravísimo. Dentro de los próximos minutos probablemente ya finalmente la jueza definirá si es que otorga la prisión preventiva a la Fiscalía o si finalmente básicamente acepta lo que está solicitando la defensa, que es que Jorge Valdivia quede completamente libre, dado que él además se declara inocente en este caso. En lo que señala es que habría existido una relación sexual consensuada. Sin embargo, la presunta víctima decidió denunciarlo. Se realizó además peritajes, por supuesto, para ello. Escuchemos un poco lo que está... Finalmente, me dicen que se dictó finalmente la prisión preventiva y que era lo más obvio teniendo en cuenta los argumentos que estaba recién entregando la jueza, es decir, que es un delito de violación, que es un caso grave. Generalmente los delitos de homicidio y además de violación, los robos con violencia, robos con intimidación, el tribunal se ve obligado a dictar en este caso la medida cautelar más gravosa, que siempre es la prisión preventiva. Eventualmente la defensa podría, por ejemplo, apelar en sala y esto tendría
tendría que resolverlo la Corte de Apelaciones, pero aún se están realizando los alegatos porque después de que finalmente el tribunal dicta estas medidas, los abogados, en este caso el fiscal y la defensa, tienen minutos para ya sea rebatir esta resolución. Se puso término finalmente a la audiencia. Escuchemos un poco lo que ocurre ahí ahora. ¿Está haciendo una última petición? Sí, señoría. Queríamos solicitar la posibilidad que fuera trasladado en vez de Rancagua a Santa Cruz, por también contar con la familia de la asociación de y ser un recinto penal. Podemos pedir plausibilidad a la Gendarmería y hacer una audiencia de traslado. ¿Para cuándo? Se están definiendo detalles con respecto a qué cárcel va a ser trasladado Jorge Valdivia a cumplir la prisión preventiva. Nosotros estamos al interior de esta sala. Se había solicitado el Centro Penal de Rancagua. Se está requiriendo ahora Santa Cruz. Se está definiendo a qué centro penal finalmente va a ser trasladado a cumplir esta prisión preventiva de Lino. Por supuesto. Hoy día es martes, el próximo martes 29. Y conectamos al imputado vía Zoom. Citamos al abogado de Gendarmería. Entonces sería martes 29 de octubre, 13 horas, sala 401. ¿Ahora sí? Fin de la audiencia. ¿Cómo se pide? Vamos a tomar los otros dos imputados juntos, ¿cierto? ¿No podríamos comenzar con la hora? Bien. Se ha resuelto entonces Avelino, se ha decretado la prisión preventiva para Jorge Valdivia, quien va a ser trasladado a la cárcel de Santa Cruz, aparentemente. Estamos con imagen en vivo desde el interior de esta sala donde se ha realizado la formalización y vamos a ver aquí la posibilidad de conversar con Claudio Valdivia, hermano de Jorge. Claudio, ¿hay algo que quieres decir en defensa de tu hermano Jorge, Claudio? A ver, se ha tapado el rostro claramente Avelino. Vamos a ver si en el exterior podemos conversar con él, con el hermano quien ha presenciado acá el desarrollo de esta audiencia de formalización de cargos. Bien, entendemos que hay otros familiares acá. Claudia, ¿hay algo que tú quieras decir, algo que señalar en representación de la familia? Jorge. Las cuidas afuera, como siempre. Bien, no quiere por ahora referirse el hermano de Jorge Valdivia a la resolución finalmente del tribunal. Ha decretado la prisión preventiva luego de conocido los antecedentes. ¿Algo que quieras decir, Claudio, en representación ahí de la familia de Jorge? ¿Qué te ha parecido el resultado de esta formalización? La medida que están, ¿qué dicen? ¿Lo esperaban? ¿Tu hermano es inocente de este hecho? ¿Insisten en la inocencia de Jorge, Claudio? ¿Qué te pareció la decisión de la jueza? ¿Qué te parece la exposición de los antecedentes de la Fiscalía? ¿Qué te parece lo que ha señalado la Fiscalía? Finalmente no quieren entregar ningún tipo de declaración. ¿Algo que querían decir en representación? Se van en absoluto silencio. Así es que vamos a esperar qué es lo que pueda señalar la abogada de Jorge Valdivia, quien la ha representado o lo ha representado en el desarrollo de esta audiencia que ya ha concluido y en donde se han expuesto distintos antecedentes por parte del Ministerio Público y que, por entendimiento del tribunal, darían por acreditada en esta etapa la existencia de este delito, que esto debe ser probado posteriormente en una instancia de juicio oral. Se han presentado algunas pruebas relacionadas con la constatación de lesiones, la declaración de amigos que habrían acompañado la denuncia a la víctima, un médico, también declaraciones de meseros Patricio, que conocían a la denunciante porque iba habitualmente a este restaurante. Y está pendiente, sí, Avelino, los resultados de los exámenes sexológicos y toxicológicos que aún no se conocen y que se ha practicado, sí, respectivamente en el servicio médico legal. sí. Patricio, bueno, al final de la audiencia la jueza fijó una fecha, señaló el 29 de octubre a las 13 horas. ¿Esa fecha es para una posible revisión de medidas cautelares o no? ¿O es respecto a cuándo podrían estar listos los resultados de estos exámenes que tú nos señalas? Perfecto, si me puede reiterar, Avelino, es que estábamos acá recabando Sí, una no te información, preocupes, si vemos que está la situación... que nos vamos a dirigir también a otro punto.
Sí, va a Sí. salir en cualquier minuto el fiscal para entregar declaraciones. Lo que te preguntaba es que al final básicamente la audiencia, la jueza señala que el 29 de octubre a las 13 horas se fija una audiencia. ¿Esa audiencia es para entregar los antecedentes respecto a estos exámenes que nos señalas tú o es una posible audiencia de, de revisión de medidas cautelares? Es una audiencia la que se ha fijado de revisión de medidas cautelares, la que se estaba estableciendo al final de la audiencia se fijó, claro, se ha fijado acá una audiencia que justamente en el momento en el que vamos saliendo, y ahí es donde se fija una audiencia, entendemos que sea una audiencia de revisión de medidas cautelares, y hay que corroborar además cuál es el centro penal al que ha sido o a ser trasladado Jorge Valdivia, donde debe cumplir esta medida cautelar de prisión preventiva. En un momento lo que se había comentado acá, que sería la cárcel de Rancagua, pero posteriormente se estaba requiriendo la cárcel de Santa Cruz. Vamos a ver allí finalmente qué es lo que se ha determinado en medio de esta resolución que ha entregado la jueza que lleva adelante esta formalización de cargos en el caso de esta denuncia que se estaba investigando en contra de Jorge Valdivia por el delito de violación. Recordemos, Abelino, que la Fiscalía se había manejado de manera bien prudente con respecto al delito, no lo había informado previamente y se iba a precisar esta información en el desarrollo de esta audiencia de formalización de cargos. Y es acá donde ya hemos conocido finalmente que se le ha imputado el delito de violación, que es un delito además que acarrea una pena que puede ir entre los 5 años a los 15 años de prisión. Todo esto de acuerdo a un juicio en donde se deben exhibir las pruebas respectivas. Estamos en una etapa primaria dentro de esta investigación. Por lo tanto, acá hay meses además que se han decretado para investigar, hay todavía diligencias que están pendientes y ya posteriormente hay que hacer presente además que, por ejemplo, la medida cautelar de Jorge Valdivia puede variar en algún minuto, pero se ha decretado inmediatamente su prisión preventiva. Pero sin perjuicio de que esto puede ir variando con el correr de los meses. Sí. Pero inicialmente se ha decretado esta medida por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, también que va a entregar declaraciones, pero ellos se han desplazado a otro punto. Nosotros acá estamos al exterior de la sala esperando poder tener la reacción de la Fiscalía. La Fiscalía nos ha dicho además que... No estamos de acuerdo con la resolución del tribunal. Sí. Ha terminado la audiencia de control de detención, se ha decidido la prisión preventiva de nuestro representado. Nosotros no compartimos la postura, de la Fiscalía ni tampoco del tribunal en orden a interpretar que las interacciones y la forma en que ocurrieron los hechos constituyen una violación y tampoco utilizando privación de sentido, que es lo que sostiene la Fiscalía. Nosotros sostenemos, insistimos, en que aquí hay relaciones sexuales consentidas que se desarrollan en un contexto de una invitación a la casa de la denunciante y en ese contexto que se produce esta interacción. Insistimos en la inocencia de don Jorge Valdivia Toro, insistimos en nuestra posición de colaborar con la investigación, con la justicia y con la Fiscalía, y también queremos hacer presente que es muy complejo, ¿no es cierto?, presumir una falta de conocimiento de sentido cuando nos encontramos con personas que interactúan con nosotros y que posteriormente alegan esta privación de sentido. Creemos que es una materia de difícil resolución, por cierto, pero que vamos a luchar por acreditar la inocencia total de nuestro representado, porque su postura y los hechos y los antecedentes que nosotros tenemos y que esperamos se puedan esclarecer durante la investigación, demuestren entonces cuál es la verdadera participación de la Fiscalía. Hay una abogada y un testigo clave en este caso, ¿no? Un testigo clave, la expareja de ella. Bien, una de las cuestiones que a nosotros nos llama la atención en este caso es que la expareja de la víctima, respecto de quien ellos manifiestan en las declaraciones que siguen teniendo relaciones sexuales hasta la actualidad, etcétera, haya declarado que merodeando el domicilio de la víctima es que justo ve Jorge Valdivia, digamos, por la ventana, desde la calle manejando su vehículo y descubre esta situación. La verdad es que la propia víctima ha expresado en sus declaraciones también que él la celaba constantemente y por lo tanto es llamativa esta situación que en el fondo no tiene, digamos, asidero. Lo que estamos pensando realmente es que aquí hay una situación de una expareja
que tiene hasta el día de hoy relaciones con la víctima, que la encara y que desde ese punto de vista se genera esta situación, ¿no es cierto?, conflictiva también para él. Nosotros vamos a apelar, hago presente de todas formas que la investigación nosotros la pudimos conocer lamentablemente media hora antes del inicio de la audiencia, por lo tanto todas estas extensas declaraciones tanto de la expareja como las pericias del Servicio Médico Legal y otros antecedentes no nos fueron puestos en conocimiento pese a las reiteradas solicitudes de poder revisarlo con antelación. Por lo que desde ese punto de vista tenemos que revisar en profundidad, pero como les decía, la versión de don Jorge Valdivia es única. Él tuvo una interacción consentida con una chica que lo invitó a su casa, que estuvo con él en un restaurante, ¿no es cierto?, compartiendo, y que como dos personas adultas tienen esta relación. Pero abogada, hay un agravante en la situación también para que le hayan dado la prisión preventiva. No se mencionó ninguna agravante por parte de la Fiscalía. Es decir, simplemente se estableció, según la postura de la Fiscalía, que aquí habría una situación vinculada con la violación. La jueza salió como antecedente y como argumento para la prisión preventiva y porque él era un peligro para la sociedad, porque ya había otra causa con respecto a una agresión a una mujer. Y eso para nosotros es un punto muy relevante porque ustedes recordarán hace poco que en los medios de prensa salió una mujer afirmando esta situación, exactamente, que fue una discoteca en la comuna de Huechuraba, ¿no es cierto?, y ante estos antecedentes nosotros solicitamos conocerlos para ver qué es lo que se estaba expresando en relación a don Jorge Valdivia Toro desde lo jurídico, no solamente en los medios, y la Fiscalía de Chile en un documento oficial informó que en esa causa, en esa denuncia, don Jorge Valdivia Toro no tenía la calidad de imputado, es decir, nadie le estaba diciendo cometiste un delito, agrediste a una mujer, ¿no es cierto?, no tenía la calidad de imputado, y que eventualmente, dice la Fiscalía, de requerirse su testimonio, va a ser en calidad de testigo, y eso según si es que la investigación así lo amerita. Abogada, se expuso un informe hay antecedentes vinculados a eso, pero que la Fiscalía no imputa a don Jorge Valdivia Toro. Tampoco hay claridad, a nuestro entender, de la data de esas lesiones, porque no lo dice así la pericia del informe médico legal. La jueza dice que son de menos de 24 horas. ¿Sí? La jueza dice lo que la Fiscalía estableció a raíz de la declaración de un médico, pero la pericia, cuando usted la lee, no va a encontrar esa información. ¿Usted duda del testimonio de la pareja de la víctima? Lo que yo puedo manifestar es que lo que vimos es una situación bastante anómala, bastante extraña, a no ser que sea, digamos, concebible que una persona pasando en su auto, bajando la velocidad, dice él, pasando 10 segundos, pueda describir una interacción completa de dos personas que se disponían a tener relaciones sexuales, la pueda describir en forma completa y pueda servir de testigo de cargo, para terminar, de testigo de cargo de la Fiscalía, y que eso tenga crédito en circunstancias que la propia víctima manifiesta que él le hacía constantes escenas de celos, que no le contaba cosas por las escenas de celos, y además que ellos hasta el día de hoy mantenían relaciones sexuales y amorosas. Ellos dicen que son expareja, pero él, el testigo, dice que hasta el día de hoy él mantiene relaciones sexuales con ella y que tiene una relación de cariño y de cercanía permanente. ¿Cuál es el rol del amigo médico de ella? Bien, yo quisiera decirles que ya me tengo que retirar, les agradezco mucho, buenas tardes. Bien, ahí estábamos entonces, muchachos, escuchábamos en vivo la reacción de la abogada Erika Mayra, abogada que está en este caso representando a Jorge Valdivia, quien finalmente se designó de parte del tribunal que cumpliera con la prisión preventiva al menos por los próximos 90 días mientras finalmente dure la investigación. Vamos a sumarnos acá porque sigue hablando. En distintos espacios por cuestiones que él no ha cometido, y en ese sentido claramente es muy duro estar enfrentado a estas circunstancias cuando es un ciudadano que trabaja, es un gran deportista, ha luchado por mantener una relación con sus hijos, y en este sentido claramente su sentido de justicia es que esté muy afectado emocionalmente. Les agradezco mucho. Bueno, ahí estaba la última pregunta que contesta, que en este caso le consultaban sobre el estado en el que se encuentra ahora el exfutbolista
quien cumple va a cumplir los próximos 90 días prisión preventiva. En lo que se ha podido saber es en la cárcel de Rancagua. La escuchábamos de parte, el testimonio que entregaba la propia abogada. Cuestiona bastante las pruebas presentadas. También hay un trabajo en el que ella considera también que lo que ocurre durante esa noche insiste en la versión del exfutbolista que habrían sido relaciones consensuadas, y también presenta este nuevo antecedente de este testigo que, según lo que hemos podido escuchar en el punto de prensa ahora, sería una expareja de esta denunciante. Mayores antecedentes, tengo que ser muy sincero con ustedes, nosotros no estábamos en la audiencia, es otro equipo el que estaba ahí, no hemos podido tener mayores detalles de lo que ha sido la audiencia como tal, pero sí en base a lo que escuchábamos de parte de la abogada, podíamos sacar ahí estas conclusiones, ¿no? Que cuestiona las pruebas presentadas y además insiste en este punto que sería lo que habría ocurrido esa noche, al menos una relación de carácter consensuado entre ambos, entre Jorge Valdivia y además la víctima, en este caso Abelino.